Pues muchas gracias a todos por venir. Y nada, hemos organizado esta primera jornada sobre igualdad de género desde el Movimiento por la Dignidad de la Mujer, en colaboración con Tiempos Modernos, la asociación. Y nada, pues como he dicho, el movimiento pues comenzamos nosotras como en enero de este año, después de Navidad. Pues sobre todo para luchar contra la ley del aborto de Gallardón, del exministro. Y nada, pues seguimos luchando un poco por la igualdad de género, con todo lo que esté así de nuestra mano. Y por eso hemos organizado estas jornadas, pues nada, con mucho cariño y para participar todos y aprender. Y nada, pues en esta jornada veremos una visión actual del feminismo con Isa Sierra, y luego del patriarcado con Mila de Frutos. Y ya por la tarde hablaremos sobre micromachismo con Eva Alba y Raúl Rojas. Y luego ya de 2 a 4 pues comeremos abajo en otra sala, que es más grande y tal. Pues comida que hemos traído todos y ya está. Y nada, y ahora Monse nos va a leer nuestro manifiesto. Que de Gallardón y de la Iglesia, ¿eh? También. Que se nos olvida. olvida. ¿Dónde no hablar aquí hoy? No, pero esa coletilla sí. Ah, vale. La degradación consciente e inconsciente que sufrimos socialmente las mujeres, producida por conductas machistas y patriarcales, tiene que acabar. Vivimos en una sociedad en la que el terrorismo machista causa lástima y rechazo, pero no provoca cambios legislativos de protección ni de comportamientos machistas de abuso de fuerza y de poder. Vivimos en una sociedad en la que, en lo que va de año, 51 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y no ha pasado nada. Mujeres que han perdido la vida mientras políticamente no se ha convergido en una solución consensuada que acabe con esta lacra. Vivimos en una sociedad donde anualmente se denuncian más de 6.500 casos de abusos, acosos y agresiones sexuales y unos 1.300 casos de violación con penetración. Y donde la respuesta desde el Ministerio de Interior es una guía de prevención para la violación en la que se aconseja echar las cortinas o armarse con un silbato por si aparece el agresor, depositando en nosotras la responsabilidad de conductas delictivas. El ser humano no puede ser doblegado por razones de sexo, como está ocurriendo en India, en Siria, en Irán, en México y en una lista demasiado extensa de países. Vivimos en una sociedad donde las mujeres obtenemos mejores calificaciones en la etapa universitaria, pero no se traduce luego en la vida laboral, donde el 14,13% de los cargos directivos son ocupados por mujeres y el 31% de altos cargos de la administración pública somos mujeres, donde las mujeres tenemos que trabajar 3 meses más al año para ganar lo mismo que los hombres, donde las mujeres dedicamos más tiempo que los hombres a las tareas que tienen que ver con el cuidado del hogar y la familia. Según el reciente informe Andalucía Detecta, el 24% de los jóvenes considera que la mujer debe estar en casa y el 10% cree que es el hombre quien debe tomar decisiones. Convivimos en un país, en un mundo, donde con spot publicitario sexista se vende a través de la imagen de la mujer coches, perfumes, detergentes, pañales, galletas, viajes, desdibujando el papel de las mujeres, mostrando actitudes machistas normalizadas socialmente. No vemos hombres semidesnudos vendiendo el producto y, lo peor, siendo el producto. La lucha de las mujeres es cosa de mujeres, pero también de hombres. Por ello somos un grupo de mujeres y hombres que trabajamos por conseguir una igualdad real de nuestras condiciones de vida, porque ese es el feminismo, igualdad. No más derechos que los hombres o la contraposición al machismo. Abogamos por una libre asociación entre mujeres y hombres, basadas en la igualdad de derechos para decidir y con respeto por la autonomía e integridad personal. Abogamos por una mujer libre, activista, ama de casa, ejecutiva, madre, amante, esposa. Aspiramos a todo lo que el género masculino siempre le ha resultado más fácil conseguir de forma normalizada. No queremos estar en manos de trileros que legislan en función de la cercanía de las elecciones, en manos de legisladores que ven la protección de la mujer de sujetos maltratadores como un asunto baladí. No podemos ni queremos tolerar discriminación en el ámbito profesional ni social. Queremos ser dueñas de nuestro presente y de nuestro futuro, y queremos que sean reconocidos sin cuestionarlos por razón de sexo.
Señores políticos, pónganse de acuerdo y hagan un pacto de Estado. Lleguen a un consenso para que ninguna mujer sea discriminada, asesinada o maltratada. No jueguen con nosotras. La mujer es el motor del crecimiento y de la inclusión social. Cuando la sociedad sea capaz de asimilar esta condición, será entonces cuando podamos decir que somos un país que hace frente al futuro desde la igualdad. Bueno, voy a hablar así sin el micrófono delante, si no me dicho algo, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Yo lo que pretendía hacer era, sobre todo, dar una explicación de qué es el feminismo a raíz de cómo surgió el feminismo en la historia y los cambios que han ido dándose, para luego llegar a que tengamos un debate sobre el feminismo actualmente, sobre la situación de la mujer en la sociedad actual, etc. Y nada, decir que me parece muy importante que se hagan espacios de debate y de formación y que debatamos entre todas y todos sobre el feminismo fundamentalmente, pero obviamente sobre todas las propuestas que tengamos de cara a los cambios que queremos dar en esta sociedad. Entonces, bueno, partiendo del feminismo, bueno, hay muchas consideraciones en torno al feminismo sobre si es lo mismo que el machismo pero al revés, si es un movimiento que ya no tiene sentido porque en la sociedad actual hemos generado ya avanzado tanto que la igualdad es algo que se da efectivamente. Y desde mi punto de vista, cómo surgió el feminismo en la historia y los cambios que se han ido dando, los problemas que se han planteado, yo creo que nos hacen ver que todavía faltan muchísimos pasos que dar, ¿no?, en este sentido. Entonces, la explicación que quería dar es histórica, creo que resuelve en parte, porque creo que los debates entre los feminismos que se han dado no terminan nunca de digamos, dar la respuesta exacta, pero es verdad que responden a diferentes cuestiones. Lo primero de ello, pues yo creo que es el feminismo, ¿no? Luego también, principalmente, por qué las mujeres han estado en una condición de opresión, dominadas o en una condición de desigualdad a lo largo de la historia, ¿no? Y los feminismos tratan fundamentalmente de dar respuesta a esta situación. Luego, en lo que vamos a ir viendo también hay un elemento fundamental que es ver quién es el enemigo o cuál es la causa fundamental, pues como decía, de esa opresión. El patriarcado, pero qué relación tiene el patriarcado con el sistema capitalista, entonces en este sentido cuáles son el principal enemigo, si son la estructura patriarcal y por tanto los roles que adquieren tanto hombres como mujeres, o si es el sistema capitalista que se interrelaciona con esa estructura. Y bueno, y sobre todo fundamentalmente pues el feminismo da respuesta a cómo acabar con estas desigualdades, ¿no? Bueno, para empezar, lo que creo es que el feminismo es fundamentalmente un movimiento social y político que se da a lo largo de la historia y que tiene es un movimiento cultural también, que tiene una parte fundamental a nivel teórico, ¿no? Tiene un desarrollo teórico muy importante, pues eso, sobre qué es la mujer, sobre la estructura patriarcal, etc. Bueno, a todo esto, si queréis pararme en algún momento, o sea, que esto no quiero que sea una chapa mía o algo así, entonces si queréis pararme y debatir, pues paramos en cualquier momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el feminismo ha existido siempre, desde todo momento en el que las mujeres sentían que vivían en esa opresión y se oponían a ella desde diferentes formas, pero es verdad como que se le da una importancia fundamental al feminismo que surge a partir de la Revolución Francesa y de la Ilustración, ¿no? Precisamente porque la Ilustración francesa puso el tema fundamental era la cuestión de que todas las personas nacían libres e iguales. Las mujeres en ese momento vieron que había una desigualdad fundamental, que ni siquiera las ideas ilustradas estaban, digamos, poniéndola sobre la mesa, que era la diferencia entre lo que vivían las mujeres y lo que vivían los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido,
el feminismo que surge en la Ilustración surge como una radicalización precisamente de las ideas ilustradas y de la universalización de una razón que se supone que es igual para todo el mundo, para todo ser humano, y las mujeres ven que hay en esa teorización sobre la razón igual, universal, ellas no están incluidas, ¿no? Entonces, la feminista que inaugura este movimiento es Julián de la Vague, que en 1673 hace una demanda fundamental precisamente del cambio desde una comparación entre mujeres y hombres a una exigencia de la igualdad, ¿no? Este movimiento, que fue muy fuerte digamos, en la Revolución Francesa, genera que se creen determinados espacios de los que el movimiento se dota para crear un pensamiento y para reaccionar contra pues eso, la opresión que se sufre, ¿no? Se crean clubs de mujeres como la Sociedad de República Revolucionaria, y se genera muchísimo conocimiento y muchísimo debate en esa época, ¿no? En 1791 Olimpia de Gouges hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, precisamente oponiéndose, haciendo una crítica a la Declaración de los Derechos del Ser Humano, que no incluía a las mujeres. En 1792 Mary Wollstonecraft hace la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces todo esto supone el paso, digamos, del feminismo como algo individual al feminismo como un movimiento colectivo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay mucho debate en torno a qué aportó la Ilustración y qué aportaron los primeros movimientos feministas por el cambio y por el movimiento feminista, ¿no? Por parte de muchas feministas posteriormente ha sido bastante criticado en el sentido de que pues eso, la Ilustración fue un movimiento que no incorporó a las mujeres en esa defensa de la igualdad, la libertad y los derechos fundamentales, ¿no? Es real que los feminismos que surgen en ese momento también sufren una derrota, porque tras la Revolución Francesa todos los clubs de mujeres fueron cerrados. En 1793 a las mujeres se les prohibió cualquier actividad política y pública. En 1794, y de hecho muchas mujeres fueron mandadas a la guillotina o al exilio, ¿no? Entonces se suponía que las mujeres, o sea, se las acusaba de haber transgredido digamos, las leyes de la naturaleza, lo que la naturaleza consideraba que debían ser las mujeres, y cuál era la situación que las mujeres tenían que adoptar en la sociedad, ¿no? En ese sentido, por una parte fue un avance fundamental porque es el momento en el que empiezan a surgir el feminismo como un movimiento articulado, que tiene unas demandas propias, pero es verdad que sufre una derrota muy grande, ¿no? Entonces, posteriormente, en el siglo XIX, en los momentos de ebullición de los movimientos emancipatorios, el feminismo también cobra mucha fuerza, ¿no? Es la primera vez que el feminismo surge como un movimiento a nivel internacional, un movimiento social articulado, y si bien hereda por una parte las demandas igualitarias que surgen de la Revolución Francesa, por otra parte lo incorpora a demandas que tienen que ver pues, con la situación que se está viviendo en la Revolución Industrial y la situación que viven las mujeres, digamos, de clases más populares, ¿no? Como digo, trata de incorporar también esas demandas, pero bueno, hay un debate fundamental en torno a cuál es la situación que las mujeres de las condiciones más de las clases subalternas están llevando a cabo con la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, por una parte, las mujeres, independientemente de la clase social a la que pertenecen, están, por una parte, sin derechos políticos y civiles como mujeres, y por otra parte, las mujeres de clase trabajadora no se benefician de la riqueza que están produciendo como tal, ¿no? A partir de estas consideraciones, las mujeres
tratan de articularse en torno a lo que vino a conocerse como el movimiento sufragista. El movimiento sufragista era un movimiento interclasista que por una parte incorporaba a todas las mujeres proletarias que se habían incorporado al trabajo industrial y por otra parte a todas las burguesas que habían sido recluidas al hogar, ¿no? Digamos que lo que hemos vivido posteriormente de las mujeres en el ámbito del hogar no es tan real. O sea, las mujeres desde la revolución industrial se incorporan masivamente al trabajo y lo que sí que pasa es que hay un segmento que serían las mujeres burguesas que sí que se las manda, digamos, a casa a llevar a cabo un tipo de trabajo pues, de cuidados dentro de casa, de amas domésticas, etc. Y lo que supone también con estas mujeres burguesas es que la propiedad legal está en manos de los maridos y que se les margina fundamentalmente de la educación, ¿no? La educación no era un derecho al que tenían que acceder las mujeres, sino solamente los hombres, ¿no? Entonces, como decía, surge este movimiento sufragista que es interclasista y que tiene diferentes, como decía, es internacional y por tanto se expande a Estados Unidos. En Estados Unidos está la imagen de John Stuart Mill, que es un diputado que es el primero que pide el voto de la mujer en el Parlamento. Por otra parte, bueno, surgen en Inglaterra, también tiene mucha fuerza. Uy, perdón, me he equivocado. En Inglaterra está John Stuart Mill, que es un diputado que exige pues eso, el voto de las mujeres. Pero en Estados Unidos también tiene mucha fuerza el movimiento sufragista por la relación que tiene con el movimiento abolicionista anti-esclavitud, ¿no? Bueno, como sabéis, el voto por parte de las mujeres, por ejemplo en Inglaterra, se consigue en 1928, así que digamos que estos movimientos cobran mucha fuerza, pero sin embargo hasta el siglo XX no se consigue el voto, ¿no? A partir de aquí, como decía, todos estos movimientos se dan en un momento de ebullición de movimientos sociales por la emancipación, ¿no? Durante el siglo XIX. Entonces, hay una relación fundamental con respecto a los movimientos socialistas que se dan y el feminismo es un movimiento que se imbrica y que tiene relación y se intersecciona con los movimientos socialistas, ¿no? Aquí hay una teorización fundamental que surge a partir de los movimientos socialistas, que sería el movimiento marxista científico, que hace una teorización sobre de dónde viene la situación de la mujer, ¿no? Y ahí existe el libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad del Estado, de 1884, que teoriza fundamentalmente sobre la situación de las mujeres, de dónde viene la opresión y cuál es la estructura que hace que las mujeres se sientan en una condición inferior. Que vivan dominadas y que vivan una opresión real, ¿no? Entonces, digamos que lo que aporta la teoría de Engels fundamentalmente es entender que las mujeres no son dominadas por una situación biológica suya, porque tengan unas determinadas características biológicas, sino que hay una estructura social que hace que las mujeres vivan en esa situación, ¿no? Entonces lo que Engels teoriza es que es la aparición de la propiedad privada lo que hace que a las mujeres se les excluya del ámbito de la producción social, ¿no? A las mujeres se les manda al espacio de la reproducción social, a reproducir, digamos, la vida, en términos marxistas sería reproducir precisamente los trabajadores que luego tienen que ir al taller y tienen que ir a la fábrica a trabajar, ¿no? Entonces a las mujeres se les recluye, pues eso, en el ámbito doméstico, a llevar a cabo todo ese trabajo para mantener digamos, la posibilidad de que sus maridos vayan a trabajar, ¿no? Bueno, esto luego hablaré más, pero tiene total, o sea, de aquí parte un debate fundamental que hoy en día también está y que es una aportación teórica fundamental para las propuestas que tenemos que hacer, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados y cuál es la función de la mujer o una de las funciones fundamentales en relación al sistema capitalista, ¿no? Una pregunta. Sí. Antes de, según Engels, antes de esta aparición de la propiedad privada como tal,
supuestamente teníamos los mismos derechos. Engels no cuestiona que haya habido una diferencia entre mujeres y hombres, pero bueno, derechos como tales no existían como los entendemos hoy en día. Pero sí que considera que no había la desigualdad que sufrimos ahora. Lo que pasa es que es precisamente la necesidad el interés por apropiarse del beneficio que surge del trabajo lo que hace que se entienda que las mujeres, que tiene que haber una división sexual del trabajo y por tanto las mujeres tienen que estar en esa situación. No niega que hubiese una desigualdad, pero que la desigualdad fundamental en la que se basa el sistema patriarcal parte de... Lo veo más como un tema económico. Sí, claro. O sea, es la estructura económica la que determina... Yo creo que el sistema patriarcal venía de mucho antes. Claro. Bueno, luego, como veremos, hay teorizaciones sobre Levi Strauss que considera que precisamente el patriarcado, de hecho se apoyan las feministas radicales de los años 60, se apoyan en la teoría de que precisamente es el patriarcado la estructura primera a partir de la cual luego surgen la opresión de clase, la opresión de raza, etc. Yo también creo que... Pero bueno, entonces, esta teorización de Engels está dentro del movimiento feminista socialista y tiene muchísima relación, pues precisamente, o sea, lo que consigue es ligar los movimientos emancipatorios con la situación de la mujer y los movimientos sociales que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Por tanto, también, precisamente por esa relación que establecen entre clase y género, por decirlo sencillamente, insisten precisamente en las diferencias que hay entre las mujeres de clases más populares y las mujeres burguesas, ¿no? Hay una insistencia permanente en entender en hacer comprender que la estructura patriarcal no afecta igual a una mujer de clase trabajadora que a una mujer de clases altas, ¿no? Y eso, bueno, luego lo veremos, pero es algo que sucede hoy en día con la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y, como decía antes, con que a las mujeres pues sí que se les recluye al ámbito doméstico, pero sin embargo las mujeres trabajadoras son las primeras que están en la fábrica desde la revolución industrial, ¿no? Bueno, y luego hay otro elemento fundamental en el movimiento feminista socialista, y es que precisamente como están viviendo estos movimientos emancipatorios, están llevando a cabo diariamente la lucha política, son mujeres que hacen política dentro de unas estructuras como partidos políticos y que viven también una contradicción entre las exigencias que tienen con respecto a la sociedad, que son exigencias también que tienen con respecto a las estructuras donde participan y hacen política, y lo que realmente sucede en esas estructuras, ¿no? O sea, que hay una necesidad de llevar a cabo esas demandas, pero también se ven frustradas muchas veces por las luchas que tienen internas dentro de los propios partidos políticos y dentro de los espacios donde hacer política, ¿no? Porque es verdad que algunos movimientos mixtos sí que incorporan la liberación de la mujer como un tema fundamental, pero bueno, siempre se deja como algo secundario con respecto a la opresión de clase, que se entiende que es fundamental, ¿no? Y luego también el feminismo socialista hace una crítica fundamental a la familia y a la relación entre la familia y la explotación económica que se ha, pues, como decía, con la división sexual del trabajo, y que al final la familia también es una estructura donde se reproducen esas divisiones. Bueno, todos estos movimientos feministas socialistas que fueron importantes también en la Revolución Rusa y en todos los movimientos que se dan a principios del siglo XX, por ejemplo con Alejandra Kollontai, se ven frustrados, las feministas consideran que se ven frustrados a partir de la creación de la Unión Soviética, porque es verdad como que la igualdad se plantea como un decreto, o sea, se establece por decreto, pero luego no se llevan a cabo las medidas reales para fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, todo esto, fundamentalmente lo que surge a partir de la Ilustración francesa, se considera la primera ola del feminismo, ¿no? Bueno, luego, durante la historia del feminismo hay tres olas fundamentales, luego en los años
actuales hay muchos debates en torno a la tercera ola, etc. Pero bueno, lo que quería decir es que en los años 50 surge lo que sería la segunda ola, ¿vale? La segunda ola surge fundamentalmente a partir de un libro que es el de Simone de Beauvoir, que se llama El segundo sexo, que es muy conocido. Y aquí se ve como el movimiento feminista tiene una relación constante entre las ideas y la elaboración teórica y los movimientos que surgen después, ¿no? En ese sentido, el libro de Simone de Beauvoir es como inaugura el cambio que viene posteriormente y entiende, o sea, lo que hace es, bueno, la teoría fundamental de Simone de Beauvoir es entender que con el género no se nace, sino que se hace, o sea, que hay una construcción social que genera que vivimos con un determinado género, entonces supone que hay una cosa que es el sexo y otra cosa que es el género y que no tienen por qué corresponderse, ¿no? Bueno, luego esto será muy teorizado también por todo el movimiento más queer, que precisamente sigue criticando todavía esta división que hace Simone de Beauvoir, pero es verdad que parte de ella, ¿no? Y que es una elaboración fundamental para todo el movimiento feminista. Y es que las mujeres, o sea, el género de ser mujer o ser hombre son unos determinados roles en los que vivimos, que nos han, precisamente por cómo nos han educado y cómo nos han construido, pero que no tiene nada que ver con cómo hemos nacido biológicamente, con el sexo que tengamos. Entonces, bueno, al calor de la segunda ola también surge lo que es el feminismo liberal, que lo que plantea es que simplemente hay que avanzar, hacer transformaciones, digamos, en el sistema para avanzar hacia la igualdad, pero como que no hay una estructura de dominación fundamental como el patriarcado. Y luego el feminismo radical, como decía, surge a partir de la segunda ola. Es el feminismo que se liga con todos los movimientos pues, en los años 60 de la nueva izquierda, movimientos contraculturales que tienen, digamos, que tienen expresión en los movimientos estudiantiles, en los movimientos antirracistas, en los movimientos pacifistas. Y lo que plantea el feminismo radical es, uno, precisamente, explicar cuál es la situación o la causa fundamental de la opresión de las mujeres con lo que es la teorización del patriarcado, pero también fundamentalmente una visión de la situación de cómo se vive diariamente el machismo y el patriarcado desde una condición mucho más personal, ¿no? Surge el lema de lo personal es político, precisamente porque se hacen muchísimas teorizaciones de cómo el feminismo es algo, o sea, la estructura patriarcal es algo que se vive diariamente en nuestras relaciones más privadas y no solamente en el espacio público. Vale, entonces, digamos que aquí surgen movimientos también fundamentales de toma de conciencia. Tiene muchísima relación también con el psicoanálisis y precisamente, como decía, pues como la toma de conciencia de esa situación que se vive diariamente, entendiendo como la violencia patriarcal como algo que es cotidiano, ¿no? Y aquí surgen grupos que se llaman los grupos de liberación, entre los cuales empiezan a haber también muchos debates. Y los debates son precisamente en entender o discutir en torno a quién es el enemigo principal, ¿no? Si el enemigo principal es el capitalismo y por tanto los movimientos feministas tienen que estar ligados a los movimientos en general y ser parte de un movimiento contracultural mucho más amplio, o si, digamos, la situación de las mujeres se deriva de una situación en la que los hombres se aprovechan como tales de esta subordinación y por tanto los espacios donde se lleva a cabo la práctica política feminista tienen que ser espacios autónomos de las relaciones, de las estructuras patriarcales de los partidos políticos, de los movimientos, etc., ¿no? Estos debates que se plantean siempre tienen un montón digamos, un montón de diferencias, un montón de interrelaciones, no están tan claras divididas las posiciones, pero en general sí que se plantean esos debates en torno a pues eso, cuál es el enemigo principal, cuál es la opresión principal
y cómo combatirla, ¿no? Sin espacios mixtos, sin espacios no mixtos, etc. Y como decía, bueno, es Kate Millett, una feminista que teoriza fundamentalmente sobre la situación de las mujeres con la teorización del patriarcado, ¿no? Y entiende que el patriarcado es un sistema básico de dominación previo a la opresión que se da de clase, a la opresión que se da de raza, ¿no? Por tanto, las feministas pues teorizan que no hay, o sea, que aunque luego posteriormente haya una relación constante entre diferentes estructuras, que la estructura fundamental a partir de la cual surge la opresión de dominación es el patriarcado, ¿no? Como decía, luego hay un elemento fundamental que es entender que lo personal es político y que no simplemente el feminismo tiene que luchar por la esfera pública como tradicionalmente hicieron las feministas ilustradas, las feministas en la Revolución Francesa, sino que hay una lucha fundamental que es en la esfera privada, en el ámbito doméstico, en la vida más privada de la sexualidad que viven las mujeres, y de ahí se derivan los grupos de autoconciencia, ¿no? Que son grupos similares a los grupos de liberación de los que hablaba, pero son grupos en los que se reúnen las mujeres y cuentan sus experiencias. Entonces, contando sus experiencias es como las mujeres se dan cuenta de que la opresión que sufre esa persona no es una opresión individual por problemas psicológicos que haya tenido, por cómo está construida biológicamente, sino que, o sea, por cómo ha nacido, sino que se da cuenta de que precisamente todas esas experiencias que se cuentan tienen relación con la experiencia que cuenta la mujer que tiene al lado, y que no es casualidad pues, que todas las mujeres coincidan en determinadas experiencias que sufren a lo largo de su vida, ¿no? Entonces es como hacer teoría a partir de la práctica cotidiana de contar los problemas y las experiencias, y a partir de ahí pues derivar que existe algo que es una estructura que no es algo individual de cada persona, ¿no? Bueno, estos movimientos de feministas radicales llevaron a cabo muchísimas manifestaciones en todos estos movimientos contraculturales, pero también se las conoce por todos los movimientos y todas las acciones de protesta, como la quema de sujetadores, que bueno, son muy conocidas, y luego también por crear espacios que sean feministas, pues digamos de autoayuda, o también ginecólogos especializados o ginecólogas especializadas en el feminismo, ¿no? Y en cómo se vive en esta situación. Bueno, y entonces a partir de aquí surge el feminismo de la diferencia, que sería un feminismo que digamos, exagera la diferencia que se vive, bueno, desde mi punto de vista exagera, quiero decir que en las diferencias que viven las mujeres con respecto a los hombres no las entiende ya como una construcción social, sino que las entiende como algo biológico, y da, digamos, una valoración positiva a los elementos que se consideran como femeninos. Digamos, la situación de la mujer como madre, la mujer como alguien que tiene capacidades intuitivas, y que es capaz de cuidar, de ser afectiva, etc. Todos estos elementos son comprendidos como algo esencial de las mujeres y no como una construcción, ¿no? Entonces, por tanto, se exalta esta visión de la mujer como alguien afectiva, intuitiva, cuidadora, etc., ¿no? Y ese es el feminismo de la diferencia, como decía, pues, que consigue revalorizar todos estos elementos que considera naturales, ¿no? Y bueno, a ver, no me quiero extender mucho, simplemente con respecto a la tercera ola. Surge la tercera ola en los años 90, ¿no? Y digamos que la tercera ola lo que surge es, como surge, es precisamente haciendo una crítica digamos, a esa concepción de la mujer como algo único, y precisamente por la exigencia de las mujeres negras y todos los feminismos negros, por la exigencia de las mujeres que viven su sexualidad de forma diferente, porque son lesbianas, porque no entienden,
digamos, no se entienden dentro de esas concepciones de mujer como la mujer que da el feminismo de la segunda ola, surge una crítica a este feminismo y se considera que hay de diferentes tipos de mujeres que en función de su situación social, de si son de una raza o de la otra, viven una opresión de tal modo o la viven de otro, ¿no? Entonces comienzan a surgir pues eso, diferentes feminismos que sí que hablan de la interseccionalidad que se da entre todas estas opresiones, pero que no pone por delante una opresión a la otra, sino que de la vivencia de cada mujer, pues un feminismo, una mujer será más de un tipo, pues será de otro, ¿no? Y de aquí se pasa a los debates que hoy en día todavía siguen surgiendo, que son los debates en relación a la teoría queer y todo lo que es la puesta en duda de que no solamente haya un género y un sexo, que sea algo diferenciado, sino que la teoría queer lo que considera es que el sexo también es una construcción social, ¿no? Porque no es casualidad que haya una estructura dicotómica entre un masculino-femenino en el género, que se entiende como relacionado con el masculino y lo femenino del sexo, ¿no? Y lo que considera la teoría queer es que no hay una relación directa entre la identidad sexual que entiende con la que se identifica una persona con la orientación sexual, es decir, con qué persona me gusta si de un sexo o del otro, que no tiene por qué haber una relación directa entre ambas cosas, que las personas pueden vivir y pueden sentirse no dentro de las etiquetas de hombre y de mujer, sino que hay personas pues, que quieren cambiarse de sexo, hay otras personas que no se sienten vinculadas a ningún tipo de género, los géneros normalizados, ¿no? Y entonces lo que teoriza mucho la teoría queer es que en esta sociedad no es el patriarcado, sino el heteropatriarcado, precisamente el que no solamente genera la dominación de los hombres sobre las mujeres, sino que el que entiende que hay dos sexos y entiende que hay dos géneros, ese es la opresión fundamental, ¿no? Y por tanto hay una relación fundamental entre los movimientos de liberación LGTB y los movimientos feministas, ¿no? Entonces, digamos que precisamente se exagera, no lo digo en términos negativos, sino que el elemento fundamental de estas teorías y estos movimientos es precisamente la construcción del género y del sexo que necesitan, ¿no? O sea, que la sociedad necesita tener encasilladas a las personas en función de qué género sean o de qué sexo sean, ¿no? Y ponen, bueno, las feministas queer ponen en evidencia que hay personas que nacen, que son las intersexuales, que nacen sin ningún sexo definido y que cuando esas personas nacen los médicos les asignan un sexo. Y esto pasa precisamente, teorizan ellas, que pasa precisamente porque la sociedad necesita de personas que estén categorizadas en un sexo o en el otro, ¿no? O sea, una persona cuando, por ejemplo, va a los servicios públicos de cualquier espacio público, necesita saber si entrar en el baño de hombres o de mujeres y que no hay espacios para personas que no se identifiquen como tal, y toda la sociedad está, y toda la vida que llevamos día a día está totalmente, digamos, vertebrada por una diferencia dicotómica entre hombres y mujeres, ¿no? Sea una cuestión sexual de que vivimos y nacemos con esa opresión, o sea una cuestión, digamos, construida en un género determinado, ¿no? Bueno, entonces, esto es o sea, he intentado hacer, creo que lo he hecho un poco rápido, toda la situación, o sea, los movimientos que se han dado a lo largo de la historia, planteando un poco de debates. Desde mi punto de vista, es muy útil las aportaciones que se dan desde los feminismos en torno, por ejemplo, cuál es la opresión fundamental, si la primera es la opresión de clase, de raza, de sexo, etc. Pero lo que me parece interesante no es insistir en si primero tenemos que cambiar la situación de la pobreza y la
situación de las personas y luego vendrán los cambios en torno al feminismo, los cambios en torno a la discriminación racista, sino como lo interesante desde mi punto de vista es ver cómo se relacionan todas estas opresiones y cómo, digamos, pues, hoy en día, en el siglo XXI, las mujeres en el mundo del trabajo tienen una condición de discriminación porque tienen trabajos mucho más precarios, porque cobran salarios más bajos, etc., ¿no? Y lo interesante precisamente desde mi punto de vista es ver cómo se relacionan. Hay momentos en la historia en los que el feminismo da 3 pasos para adelante y luego ves cómo otra vez se vuelven a aprovechar unas estructuras con las otras, ¿no? Y bueno, para acabar esta parte yo también diría que desde mi punto de vista lo importante del feminismo es que aporta una determinada visión de cómo ver el mundo, ¿no? Es como ponerse unas gafas, como se ha dicho hace tiempo, unas gafas moradas para ver el mundo, porque lo interesante es ver cómo la opresión, el patriarcado se interrelaciona y se transversaliza en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? En los movimientos de nuestra vida, en las estructuras pues, que tienen que ver con el trabajo, con la actividad política, con todo, ¿no? Y bueno, y lo que aportan también estos debates sobre cómo ha surgido el feminismo es pues, ver cómo combatir precisamente estas opresiones. Entonces, vale, rápidamente, yo creo que, o sea, lo que pasa hoy en día con el feminismo en la situación actual, yo creo que es que todo el mundo, o la mayor parte, bueno, ahora mismo sacabais el dato de los jóvenes que consideran que las mujeres tienen que estar en casa, ¿no? Que es algo muy preocupante, pero es verdad como que se da por hecho que todo el mundo está a favor de la igualdad hoy en día, ¿no? Sería muy... no se suele escuchar a mucha gente que diga que las mujeres tienen que estar dominadas, oprimidas. Lo que pasa es que, y es verdad que también que cuando surgen casos de violencia machista, cuando mueren 65 personas al año en manos de la violencia machista, parece un problema fundamental y elemental para la situación de política, ¿no? Lo que pasa es que lo que a mí me permite el feminismo es entender cómo esto no es una cuestión de desigualdad sin más, sino que está relacionado con una estructura que afecta, pues eso, como decía, a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y yo lo que creo es que lo interesante del feminismo, que también, bueno, luego podemos debatir sobre igualdad, feminismo, hasta qué punto aporta la palabra igualdad, o hasta qué punto el feminismo, yo creo que lo importante del feminismo es que permite ver esa estructura, que es la que realmente consigue generar esa situación de opresión o discriminación, ¿no? Y bueno, en relación a la situación actual de la mujer, yo creo que obviamente el feminismo ha generado una mejora indiscutible en la situación de las mujeres, pero hay ámbitos como el trabajo que siguen estando totalmente vertebrados por la opresión de género. Bueno, tengo aquí muchísimos datos, pero pues eso, en torno a la desigualdad salarial, por ejemplo, las mujeres tienen que trabajar 84 días más al año para ganar lo mismo que el hombre, lo que decíais de los 3 meses más para cobrar exactamente lo mismo que los hombres. La brecha salarial, si comparamos todo lo que ganan las mujeres y comparamos todo lo que ganan todos los hombres, es de un 23%. Con la crisis, fundamentalmente, la destrucción del empleo, que ha sido fundamental, una buena parte ha sido en el sector público, ha afectado a un 72%, o sea, de toda la destrucción pública, o sea, de toda la destrucción del empleo en el sector público, un 72% eran trabajo femenino, ¿no? Luego hay, como decía, una esfera fundamental, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados, y es la dificultad también de la conciliación que tienen las mujeres para trabajar en su día a día, en su trabajo, y llevar a cabo todas las labores domésticas que tienen que ver pues, con el cuidado de las personas, sus familiares,
las personas dependientes, con los recortes que han habido desde el año 2012 en dependencia, genera, bueno, que las ayudas han caído, bueno, de hecho el recorte se hizo a cero, y supone una situación para las personas que tienen que cuidar a personas dependientes muy dificultosa, ¿no? Bueno, luego con respecto a las prestaciones por maternidad, han caído un 11,22%. Entonces, lo que vemos es que en la crisis toda la situación de cuidados, o sea, todo el trabajo de cuidados que realizaban las mujeres, pero que es verdad que el Estado había llevado a cabo una labor fundamental mediante derechos sociales y derechos para las personas dependientes, pues se ha visto totalmente reducida, y las familias al final son el colchón de la crisis, y al final quien lleva a cabo todo ese trabajo son las mujeres, ¿no? Pero bueno, no creo que sea fundamental simplemente centrarse en la cuestión laboral, que para mí me parece una cuestión fundamental, y en el trabajo de cuidados que llevan las mujeres, sino en también la violencia que se sufre diariamente, que requiere que no simplemente haya una ley de violencia de género, que para mí es fundamental, sino todos los medios necesarios para poner en práctica las ayudas que requiere combatir contra dicha violencia, ¿no? Y desde mi punto de vista, una ley de violencia de género requiere que los jueces sean capaces de tener conocimientos de la situación que viven las mujeres, porque no es lo mismo que una mujer vaya con unas situaciones que le impidan, por ejemplo, o sea, que tenga unas vivencias que le dificulten denunciar, poner una denuncia, y que si has puesto una denuncia un día antes o 3 días después es determinante para cómo se lleva a cabo todo el proceso judicial, etcétera, ¿no? Bueno, luego tengo también el dato con respecto a las denuncias falsas, que tiene que ver con que siempre hay esta teoría con respecto a que la mayor parte de las denuncias son falsas, y la Fiscalía General del Estado dijo que había un 0,01 de todas las denuncias, solo un 0,01 eran falsas, ¿no? Bueno, y luego con respecto a la sexualidad, me parece un ámbito fundamental. Creo que hay un retroceso en los más jóvenes en torno a cómo vivir la sexualidad, y se producen muchísimas situaciones de violencia con las personas más jóvenes en este ámbito. La publicidad, como ya habéis comentado, las reformas en relación al aborto que quieren llevar a cabo un modelo social que otra vez mande a las mujeres a una situación al hogar y a cumplir su función como madres. Y bueno, en general yo creo que la situación obviamente de las mujeres ha mejorado mucho en los últimos años, pero que hay muchísimas labores que hacer que requieren de una participación desde lo social, pero también en lo político, que ponga elementos como la educación en primer plano, pero que también ponga todos los mecanismos para combatir todas esas desigualdades, ¿no? Y ya está. La de futuro nos va a hablar sobre el patriarcado, y nada, pues para presentarla, pues decir que ella dirigió los 10 primeros números de la revista Boletín Feminista, y también ha escrito muchos artículos y participado en muchos seminarios. Vamos, y bueno, empezamos y luego ya haremos debate, preguntas. Muchas gracias, sobre todo a la plataforma esta por la dignidad de la mujer. A mí me parece que es un nombre muy bonito, ¿no? Muy romántico. Creo que la situación de la mujer está, no sé si habría que decir trágica, pero sí muy dura en una sociedad como la nuestra, y que al final ya es una cuestión casi de dignidad, es decir, bueno, es que algo tenemos que hacer. Entonces, la parte que yo voy a explicar es qué es el patriarcado. Después de este repaso histórico que nos ha hecho Isa, que nos ha situado un poco en las distintas respuestas que ha ido dando el movimiento feminista a la cuestión de qué es eso del patriarcado, pues yo creo que ya tenemos conocimientos suficientes como para lanzar una respuesta ya osada, por decirlo de alguna manera. Entonces yo voy a tratar de
que nos sumerjamos al interior del patriarcado, pues como estos programas, estos documentales que te introducen al interior del organismo humano y ahí se va viendo lo que hay por dentro, ¿no? Pues yo voy a intentar hacer eso, ver cómo funciona el patriarcado, qué es lo que hay detrás de verdad de esta historia que se define como estructura, como sistema, como no sabemos muy bien qué es eso del patriarcado. Entre las distintas respuestas que se ha ido dando, yo pienso que ya se puede hacer una gran síntesis que yo me voy a atrever a hacer y es tan discutible como os dé la gana, pero es la que yo creo que responde mejor a la cuestión esta de qué es el patriarcado. Así que vamos allá. He querido empezar con una frase que me sitúa un poco por qué línea voy a ir desarrollando este tema, que dice: nosotras no buscamos qué concesiones arrancar del patriarcado, sino cómo destruirlo, porque ha convertido nuestras vidas y nuestra relación con los hombres en mano de obra invisible y gratuita. Esto ya va a dar una pista de qué es lo que se oculta detrás del patriarcado. La tesis que voy a intentar demostrar es que el patriarcado es una ideología detrás de la cual se oculta un sistema de explotación. Ya sé que esto dicho así puede parecer un poquito osado, pero vamos a ver si somos capaces de explicarlo. El desarrollo iría en tres bloques. Uno es la ideología patriarcal, cuáles son los elementos que definirían esa parte ideológica del patriarcado. Un segundo bloque que ya sería la parte material del patriarcado, donde daríamos ya una definición más concreta del sistema de explotación. Y un tercer bloque en el que vamos a intentar ver cómo el capitalismo no surge ya patriarcal, sino que se hace. Igual que la mujer no nace, sino que se hace, el capitalismo no es patriarcal en su origen, sino que, bueno, lo vamos a ver más adelante, así que no quiero adelantar los presupuestos, y también porque las democracias modernas, con un estado del bienestar, ahora en crisis, pero hasta hace poco tiempo, había países donde con ese estado de bienestar tan amplio, tan desarrollado, con tantos medios, pues no se ha sido capaz de derrotar al patriarcado. Vamos a ver por qué. Vamos a empezar así con un poquito de humor para entrar suave. Aquí hay unas cuantas diapositivas elaboradas por la sección femenina en los tiempos del generalísimo o criminalísimo Francisco Franco, donde daban las pautas a las mujeres de cómo se tenían que comportar. Y aquí tenemos esa: arregla tu casa, por ejemplo, tiene que lucir impecable, que se ve ahí la mujer acomillada. Esta otra: hazlo sentir al hombre, claro, hazlo sentir a sus anchas, ten una bebida caliente lista para él, habla con voz suave y placentera. En fin, ahí va dando la pauta de cuál es la función de cada uno en la sociedad. Prepara a los niños, dice, son sus pequeños tesoros, o sea, los niños son niños de él y los querrá ver relucientes, o sea, tómate unos minutos para arreglar a los niños, fundamental para que una mujer triunfe en su papel. O esta última, que hay muchas más, pero hemos seleccionado esta: no te quejes, esto es un tema que hoy sigue vigente, no los satures con problemas insignificantes, los problemas del hombre, que son más importantes que los de la mujer. Dice, cualquier problema suyo es un pequeño detalle comparado a lo que él tuvo que pasar en la empresa o en la guerra, ¿no? Es el esquema del guerrero y el desastre de la guerra. Bueno, pues los foros de la familia que existen actualmente en Estados Unidos con mucha fuerza, pero en nuestro país también, resulta que están recogiendo pautas y dando pautas a las mujeres en esta misma línea, con un lenguaje un poquito más moderno, pero en el fondo están diciendo que este es el papel que tiene que tener la mujer y que el hombre tiene un papel mucho más importante allá en la dirección de las empresas. Vale, pues ya después de esta breve introducción vamos a intentar ver el primer bloque, los principales elementos de la ideología patriarcal, o sea, del patriarcado como ideología, no como estructura, no como relaciones materiales, sino solo como ideología, que es lo más obvio, lo que se ve, lo que podrían ser los micromachismos, a lo mejor, que se verán esta tarde, y yo voy a dar los que a mí me parecen los elementos fundamentales. Que los hombres y las mujeres son diferentes por naturaleza, que la naturaleza femenina es inferior a la masculina. Otro elemento sería el culto a la maternidad, la mujer que se tiene que realizar a través de la maternidad, luego las demás cosas son complementarias, y esa maternidad es la que estructura el modelo familiar.
sexualidad es la norma y lo demás son desviaciones, y esa norma es para de las mujeres. La violencia patriarcal, ¿para qué sirve? Para someter a la parte oprimida, que es un sistema de dominación del patriarcado. Cómo hay una historiografía patriarcal, un punto de vista de la historia que dice que las mujeres no han hecho nada a lo largo de toda la historia, el sexismo lingüístico para afianzar esa exclusión en el discurso político presente, el papel de los medios de comunicación y de la Iglesia Católica, que antes salió y que en un país como el nuestro pues tiene mucha importancia, donde todavía hay obispos en Granada o en Alcalá de Henares que están... El de Valladolid, el de Valencia. Sí. Y un largo etcétera, tienes razón, hay muchos que están diciendo a las mujeres que, en fin, que tampoco hay que quejarse tanto, que los malos tratos hay que... No sé, que no es tan importante, ¿no? Entonces vamos a desarrollar estos puntos que son ideológicos de momento para luego ver la otra parte. Las diferencias naturales. El patriarcado lo que dice es que los hombres y las mujeres son diferentes por naturaleza, que nacemos dotados de distinta forma para jugar un rol distinto y para realizar unas tareas diferentes, que nuestras aptitudes y nuestras actitudes están determinadas biológicamente. Y por eso estamos dotados, para unos trabajo las mujeres y los hombres para otros, y sentimos de una forma distinta, y priorizamos de una forma distinta, y vivimos la familia de un modo distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Además de establecer que hay dos naturalezas diferentes, el patriarcado no las concibe como equivalentes, sino jerarquizadas. Es decir, que hay una de esas dos naturalezas es superior, es más importante, y la otra es inferior porque es complementaria de la principal. El culto a la maternidad, que veíamos anteriormente. A ver, hay gente que piensa que la maternidad es un instinto, tal vez lo sea, pero lo que es obvio también es que hay una estructura opresiva hacia las mujeres que nos dice que una mujer, lo de la mujer de Gallardón, no sé si os acordáis, que decía que una mujer, si no es madre, no puede desarrollarse, no puede ser plena, es una mujer como coja, ¿no? Entonces, hay una presión muy fuerte, lo cual hace pensar que no es tan instintivo. Si fuera tan instintivo, no haría falta presionar a las mujeres para que vivan la maternidad como algo central en su vida, ¿no? Entonces eso va unido pues, a que las mujeres tienen esa mejor capacidad para el desarrollo de los afectos, que son la sensibilidad, etcétera, etcétera. Y en cambio, la naturaleza, por supuesto, la naturaleza masculina, daría como consecuencia el modelo este de varón independiente, dotado para la producción, para el gobierno, para la vida pública y la empresa, para la economía y la política. Es decir, el guerrero en versión moderna y el descanso del guerrero también. La familia para el patriarcado es un poco como la propiedad privada para el capitalismo. Es la célula social básica sobre la que se levanta todo el edificio patriarcal. Y el patriarcado nos dice a las mujeres que la familia es el eje sobre el que debemos construir nuestro proyecto vital. Lo demás son actividades que pueden ser complementarias y que pueden estar muy bien, pero que lo principal es esto. Y yo coincido con las teóricas y los teóricos que dijeron que la división sexual del trabajo, que antes estuvo explicando Isa, es el primer clasismo de la historia, y creo que habría que añadir que no es natural, o sea que es una forma de organizar el trabajo, o sea que no es que en la naturaleza haya esa división, o sea que en la sociedad humana no hay cosas naturales, son formas de organizarnos que pueden ser estas o podrían ser otras de otra manera. Siguiente aspecto de la ideología patriarcal, la heterosexualidad normativa, es decir, esa es la norma y todo lo que se sale de ahí es desviación. Y últimamente ha habido un desarrollo muy importante, que yo creo que está muy bien, que se ha englobado sustituyendo el tema patriarcal por el problema heteropatriarcal. Que yo creo que es el mismo problema, lo que pasa es que el heteropatriarcado lo que hace es desarrollar muchísimo más un aspecto que estaba un poco raquítico en los estudios de género clásicos, que es cómo se construye la identidad sexual. Entonces, esa apertura yo creo que forma parte de lo que es el patriarcado, solo que estaba sin desarrollar. La heterosexualidad se concibe como obligatoria, tiene que ser falocéntrica, es homofóbica por su propia naturaleza,
y tiene fobia a cualquier otra identidad sexual. Además de mercantilista en una sociedad capitalista como es la nuestra, que luego veremos cómo se relacionan. Lo opuesto, lo que deberíamos defender para alcanzar la liberación de las mujeres y de los hombres, pues sería para mí la libertad sexual, ese es el modelo antipatriarcal, y ahí habría que excluir cualquier elemento de apropiación del placer. El placer tiene que ser de ida y vuelta, no puede ser que una parte obtenga más y otra no, otra sea objeto y una sujeto, y no puede haber relaciones de poder entre los miembros de una pareja. La familia sirve también para moldear esa sexualidad, es decir, la sexualidad no existe en la naturaleza como nos enseña el patriarcado, no sabemos cómo sería en la naturaleza, pero desde luego lo que conocemos es social, es construido, es cultural, ¿no? Entonces, en la familia se adoctrina a los niños y a las niñas desde el principio, desde la cuna, para que pues, incluso vistiéndoles con distintos colores y diciéndoles los juguetes que tienen que utilizar y, en fin, que están aprendiendo a cómo tienen que comportarse el día de mañana sexualmente. Y en la familia las mujeres sufren un control más férreo, porque el día de mañana la mujer va a tener un papel subordinado, por eso desde la cuna tiene que ser más sometida, ¿no? Porque la mujer va a ser expropiada de sus derechos sexuales y reproductivos en el patriarcado. La violencia patriarcal. Todo sistema de dominación necesita del monopolio de la violencia en manos de la parte hegemónica. Es decir, en el patriarcado hay una parte que está oprimida y para sostener esa opresión, para mantenerla, se necesita la violencia. No solo utilizarla, sino la simple posibilidad de que exista ese medio sirve para someter a un género que está subordinado, incluso aunque no se revele. De hecho, muchas mujeres, cuanto más pasivas, cuanto más sumisas, cuanto menos levantan la voz, cuanto más se esmeran porque la sopa esté caliente y todo eso, pues más palitas reciben. O sea, aunque no se revele, sirve para someterla de todas formas, ¿no? Finalmente, el punto de vista historiográfico es la forma de interpretar la historia que excluye a las mujeres del devenir histórico, del desarrollo histórico, como si no hubieran participado en todas las luchas y en todos los avances de la sociedad. Es difícil ahora preguntar, bueno, pues dime unas cuantas mujeres que han hecho cosas importantes. Y a la gente le cuesta mucho trabajo responder a esta pregunta, porque la historia se ha escrito desde el punto de vista patriarcal. O sea, es una historia androcéntrica. Y las mujeres han sido excluidas y tan solo conocemos, porque ya hay fuentes, pues a lo mejor del siglo XIX o del siglo XX, el papel importantísimo que han tenido las mujeres, por ejemplo, en la lucha contra el fascismo durante todo el siglo XX en toda Europa. O sea, por ejemplo, en Yugoslavia se habla de 100.000 mujeres que estuvieron en el ejército con las armas, no solo apoyando, defendiendo al país contra los ejércitos nazis, ¿no? O en la Unión Soviética se habla de 1 millón de mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Bien, esto está borrado de la historia y sirve para demostrar que las mujeres, o sea, nos borran para que se vea que es que las mujeres tenemos un papel distinto al del hombre, cuando esto no es verdad, ¿no? Y el sexismo lingüístico sirve para que ese borrado de la historia se proyecte también en el discurso político presente, porque en el discurso político es muy fácil ver que las mujeres estamos en todas partes, participamos, construimos. Ahora hay un proceso muy ilusionante en toda la sociedad. Parece que este pueblo ha tomado la decisión de romper con la situación anterior, con la vieja forma de hacer política, con el régimen del 78. Ahí todos sabemos que estamos las mujeres y los hombres, en los círculos de Podemos, en las plataformas ciudadanas, en todo lo que se está moviendo ahora. Pero si no se nos nombra, pues claro, la gente percibe que o no existimos, o somos indiferentes, lo que hacemos las mujeres es indiferente, o tal vez no se nos nombra para mantener esa subordinación. Y hay que entender que el uso del lenguaje, que el lenguaje no solo es un vehículo de comunicación, sino que el lenguaje es también pensamiento. El pensamiento determina, o sea, el lenguaje determina una forma de pensar. Y que en la medida que en ese lenguaje están incluidas las mujeres, el pensamiento que se produce en esa sociedad es de negación de las mujeres. Finalmente, los medios de comunicación, no hace falta decir mucho sobre ellos, porque todo el mundo, todos y todas conocemos sobradamente hasta qué punto
influyen y dan una imagen de la mujer como objeto sexual, como ser indefenso, en fin, cómo dan las noticias sobre la violencia de género, la publicidad sexista. O sea, los medios de comunicación en una sociedad como la nuestra educan, son formativos o deformativos, más bien en este caso. Entonces, a veces no nos explicamos por qué las nuevas generaciones pueden tener una ideología tan machista. Bueno, tal vez porque se han educado en un cine, en una publicidad, en unos medios de comunicación profundamente patriarcales. La Iglesia Católica no es una institución propia del patriarcado, no surge del patriarcado, pero sí que está en una relación de alianza porque son dos instituciones porque comparten mucho, ¿no? La ideología de las dos naturalezas, de la sumisión femenina. La Iglesia Católica piensa eso. En la Biblia, esto de Eva la pecadora y la expulsión del paraíso, y cómo por culpa de la mujer que era mala y que engaña al hombre y que como consecuencia somos expulsados y que todos los males de la humanidad son debidos a ese momento inaugural de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, qué fuerza patriarcal tan intensa hay en la Biblia, ¿no? Y lo que hablábamos antes de los obispos que dicen a las mujeres que tienen que soportar los malos tratos porque, en fin, que no es para tanto y que los hombres son así y que es el papel de la mujer. Y como siempre han fomentado dos modelos de mujer, el de madre, con la Virgen María, o el de puta. Y por puta se entiende cualquier mujer que es independiente y que se rebela contra el rol opresivo, ¿no? Y ahora vamos a verlo en imágenes un poco para descansar un poquitín, porque yo creo que a veces las imágenes dicen más que mil palabras, ¿no? Ahí tenemos a uno de estos obispos, no a esto, no a lo otro, al aborto, al condón, las mujeres no pueden ser sacerdotisas, en fin, una imagen del papel conservador, reaccionario que tiene la Iglesia todavía, a pesar de que también vivimos en un momento donde parece que quiere hacer una apertura, a partir incluso del nuevo Papa, y a lo mejor tenemos un tercer concilio, ¿no? El sexismo lingüístico, es un chiste. Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino, la O final se sustituye por la A. Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? Ya la maestra, el masculino no se forma, el masculino existe. Un poco está simbolizando cómo lo masculino es la norma y lo femenino es lo otro, lo complementario, lo diferente. Y cómo hay que definirlo todo lo femenino en función de ese eje central que es lo masculino. Y que eso es natural y que lo de la mujer es subordinado. En historia, bueno, esto no es un chiste, esto es una frase que está tomada de un libro de texto que fue denunciada por no sé qué observatorio de estos que se dedican a ver en la educación las cuestiones machistas, y que decía: los nómadas se trasladaban con su ganado mujeres sin seres. Se explica por sí mismo. Y luego en la foto pues siempre viene la mujer cargando con las crías, cuando realmente no era así. O sea, con las crías cargaban, depende del tamaño de las crías. Cargarían, pues si ya era una cría más grande, cargaban los hombres y cargaban las mujeres. Había un reparto, esto es un dibujo, que lógicamente no tenemos fotografías de esa época, pero seguro que no eran así, ¿no? La diferencia por naturaleza, hombre, pues claro, que la gente que sostiene que somos diferentes por naturaleza, o sea, el patriarcado, claro, nos dice que el hombre tiene un cerebro distinto, y hacían chistes, se lo sitúan en el sexo, y la mujer se preocupa por cosas más superficiales como la ropa, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que hay estudios de universidades americanas que, igual que dicen que intentan demostrar que la raza negra es inferior, pues también intentan demostrar que los cerebros del hombre y de la mujer son muy diferentes y que eso sería la prueba de que tenemos que hacer cosas distintas en la sociedad, ¿no? La violencia patriarcal, esta imagen que estáis viendo, no sé si la conocéis, pero es la portada de un disco y también fue denunciada por los observatorios contra la violencia de género, porque además se ve de personas muy jóvenes y, en fin, la imagen tiene una fuerza que es como para echarse a llorar, ¿no? Y que se utilice en un disco, pues la verdad es que nos tiene que hacer pensar un poquito sobre qué clase de sociedad estamos construyendo, ¿no? La publicidad. Bueno, aquí podríamos haber encontrado miles de imágenes, ¿no? Bueno, al final seleccionamos esta porque algo había que poner y, en fin, los roles de esto, de cómo tiene
tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres, pues un objeto sexual y ellos allí a ver si piñan cacho y no sé qué. Tampoco Y estaremos favoreciendo a los hombres. fatal, sí, está fatal. Pero las mujeres siempre salen muy favorecidas porque las mujeres de la vida real no son como estas señoritas. En fin, esto es otro chiste. La evolución del hombre y la mujer, pues bueno, parece que la mujer si siguiéramos de rodillas limpiando la casa. Los roles de género, ¿por qué esta imagen la vemos como natural? Es también de la publicidad, debe estar anunciando algún producto de limpieza. ¿Y por qué estas otras que también son de la realidad no aparecen? ¿No? Porque hay mujeres mineras, hay mujeres albañiles y de cualquier profesión, pero eso se ve como algo raro. Porque estas también son imágenes raras, cuando también existen en la realidad, pero no aparecen en los medios de comunicación. No, porque dos hombres, una pareja de dos hombres con un bebé, pues no, es que eso le raya un poquito al patriarcado, eso no se consigue, no parece propio, por dos chicas besándose, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, con este descansito en imágenes. Creo que esos serían los elementos principales de la ideología patriarcal y a partir de ahí habría que preguntarse qué es una ideología, para qué sirven las ideologías y quién las construye. Sabemos ya que las ideologías, porque hay estudios políticos que así lo demuestran, que la ideología sería la carcasa, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, o el envoltorio de un sistema socioeconómico dado. Esa carcasa, ese envoltorio, esos valores, esos roles sirven para explicar, entre comillas, para justificar o para decir cómo se debe organizar esa sociedad en armonía con las relaciones económicas de ese sistema y con las relaciones de poder. ¿Por qué hace falta esta ideología? Que no es algo natural, eso es algo que se construye. Pues se necesita, porque cuando hay un sistema opresivo, para poderlo perpetuar se necesita de todo ese desarrollo ideológico-cultural que lo justifique, porque si no, la parte oprimida se rebelaría. Sabemos que cada sistema elabora esa cosmovisión, esa ideología de acuerdo con la estructura económica que la produce. Y que dentro de cada clase social también existen unos valores y unas ideologías diferentes, ¿vale? En armonía con las relaciones existentes o con aquellas a las que se aspiran, ¿vale? Entonces, el siguiente bloque sería para explicar qué es lo que hay detrás de esa ideología que hemos visto que dice que somos diferentes por naturaleza y que la sexualidad es así, y que la familia tiene que ser asado, y que los hombres tienen que comportarse así y las mujeres así. Y que además hay solo eso, hombres o mujeres que unos van a luz y otros van a buscar el salario, ¿no? ¿Qué hay detrás? Este es el segundo bloque, que yo pienso, no soy la única por supuesto, hay gente que lo ve de la manera, pero yo creo que el patriarcado es un sistema, fundamentalmente un sistema de explotación. Vamos a partir de una definición descriptiva del patriarcado como estructura opresiva transversal. Vamos a ver cuál es la parte material del patriarcado, qué hay detrás de la ideología, pues unas cuestiones materiales de trabajos y servicios, para llegar a una definición ya política del patriarcado como sistema de explotación. Y nos vamos a hacer un par de preguntas: ¿a quién beneficia el patriarcado? Porque eso nos da también un poco la pista de lo que son las cosas, y si es el patriarcado un sistema total, como es el capitalismo o como es el socialismo. Bueno, como definición descriptiva, podríamos decir que el patriarcado es una estructura opresiva, transversal a la pirámide social, a las clases sociales, y que se sustenta en la función reproductiva en que la biología otorga a cada sexo. Sobre esa función biológica se construirían culturalmente dos géneros a los que se asignan diferentes roles sociales, diferentes obligaciones y diferentes derechos. Y dentro de cada clase social esa división se reproduciría, es una división que es común, como decíamos, a todas las clases sociales, es decir, que la violencia patriarcal no es una cosa de pobres o de ricos, la violencia patriarcal se da en todas las clases sociales, en todas las edades, igual que el acoso o el desprecio de las tareas femeninas, pero sin embargo se expresa de una forma muy distinta en cada una de esas clases sociales. Es decir, que cuando en un país el aborto está prohibido, no es lo mismo ser de una clase social que puede coger un vuelo a Londres que ser de una clase social que está en el paro y que no tiene medios para aspirar al aborto.
La dependencia económica es muy importante a la hora de una separación. En un caso de malos tratos, pues no es lo mismo depender de otra persona que ser independiente, tener una familia que te va a buscar medios para salir de esa situación. Y con esa definición de patriarcado descriptiva, vamos a enumerar las tareas que yo creo que la parte material del patriarcado, que es un poco la síntesis de las distintas respuestas que se han ido dando históricamente en la teoría feminista, y que hay gente que lo contrapone. Yo pienso que la parte material del patriarcado es un conjunto, que es el trabajo doméstico, la reproducción, por supuesto, esa parte solo la puede hacer la mujer, pero la crianza y socialización de los niños y niñas, eso puede ser compartido perfectamente, forma parte de la base material del patriarcado. La asistencia a las personas o dependientes, lo que se ha dado en llamar modernamente los cuidados, y el intercambio desigual en las relaciones afectivas y sexuales. Esto es importante, es difícil de cuantificar, pero las necesidades afectivas y sexuales son humanas, son del hombre y la mujer, y no se acaban con la mayoría de edad o con la emancipación, sino que duran toda la vida. Y hay que dar una respuesta, y no es lo mismo tener esas necesidades cubiertas que no tenerlas cubiertas. Eso se traduce luego en una autoestima que se proyecta incluso a la hora de comportarte en una sociedad, de ser capaz de hacer cosas o de no hacerlas. Entonces, como resumen de esta base material del patriarcado, podríamos decir que los varones reciben o se apropian de una cantidad de trabajos o servicios mayor de la que devuelven. Y ahí es donde se establece una relación que luego veremos que es de explotación. Es decir, que las mujeres hacen unas cosas, los hombres otras, pero en ese intercambio hay una desigualdad. Los hombres reciben o se apropian de una serie de trabajos que se va a traducir también en el mercado laboral. Las características de esta base material del patriarcado, pues lo primero es que eso es trabajo. A ver por qué tenemos que diferenciar entre el trabajo que se hace, el trabajo asalariado o el trabajo doméstico. Es trabajo. El trabajo es lo que las personas, los miembros de una sociedad realizan para satisfacer las necesidades de esa sociedad. Y el cerdo no nos lo comemos crudo, los filetes que compramos en la tienda, eso sí forma parte de la riqueza de un país, pero sin embargo, cocinarlo en la casa, eso no se cuantifica, eso no está en el Producto Interior Bruto, no existe, pero el cerdo hay que cocinarlo y los repollos y todo eso, pero no se cuantifican en el Producto Interior Bruto. Antes han preferido cuantificar la prostitución. Eso sí, ahora se considera ya Producto Interior Bruto y el dinero que mueve la prostitución, pero sin embargo todo el trabajo doméstico y de cuidados no se sabe. Y hay trabajos interesantes, en Andalucía se hizo uno sobre cualificación, no de toda esta base material que exponemos aquí, pero sí de una parte importante, el tema de los cuidados, ¿no? Pues si tú en el mercado laboral tienes que los cuidados cuestan a tantos euros la hora, pues se puede ir haciendo una transacción, ¿no? Sería importante para ver qué supone para una sociedad todo el trabajo que se hace. Entonces, lo primero es que es trabajo y por tanto podría y debía cuantificarse e incorporarse al análisis económico, porque es que forma parte de él. Se realiza fuera de las relaciones asalariadas, es decir, en régimen de gratuidad e invisibilidad. No se reconoce, hombre, ahora sí que hay unas campañas fuertes, pero no se acaba de visualizar hasta qué punto es enorme esa cantidad de trabajo, es gratuito. Según algunos sectores del movimiento feminista que se dedicaron a cuantificarlo, constituiría ni más ni menos que 2/3 del trabajo socialmente necesario. Es decir, que si en una sociedad todos los trabajos y servicios que se hacen para desarrollarla se pudieran cuantificar, la parte esta que se hace de forma gratuita e invisible representaría 2/3. Y es que sin esta cuantificación no se puede explicar la sociedad capitalista, ni una sociedad socialista, ni del tipo que sea. Bueno, el chiste, al hilo del 8 de marzo, como el Día de la Mujer Trabajadora, pues el chiste, un día, veréis el día que os hagamos una huelga general, dice esta mujer, un poco para expresar que el trabajo que se realiza fuera de las relaciones salariales
paralizaría a una sociedad si de repente todas las mujeres dejaran de hacerlo, ¿no? Bueno, y en el mercado laboral, eso que pasa en la familia, esa distribución de tareas y de roles, se va a traducir ¿en qué? Pues en que la mano de obra femenina es más barata que la mano de obra masculina. Eso es un dato, es una obviedad, antes lo expresó Isa. ¿Y cómo se explica ese abaratamiento de la mano de obra femenina? Pues viene determinada por la servidumbre femenina en la familia patriarcal. Es decir, que el tener que asumir todas esas tareas de cuidados, de crianza, de socialización, etcétera, etcétera, se traduce en que en el mercado laboral la mujer es menos competitiva que el hombre. Y entonces, cuando vende su fuerza de trabajo, la vende más barata, porque tiene otras tareas. Es decir, la mujer está pluriempleada. Hay más razones, pero esta sería una de ellas y fundamental. Y ya con todos esos elementos estaríamos en condiciones de dar una definición política, no ya descriptiva, sino política del patriarcado. Y ahí, viendo cómo una parte se apropia del trabajo que realiza la otra y cómo en el mercado laboral también se expresa esa diferencia, mi conclusión es que el patriarcado es un sistema de explotación del género femenino por el masculino. Y sirve para organizar una parte del trabajo que es necesario, que una sociedad necesita realizar, para organizarla de una determinada manera. Esa manera condiciona a su vez el mercado laboral. El cuento se acaba cuando fueron felices y comieron perdices, ¿no? Y el día siguiente del cuento, pues veríamos a la princesa que fue, o a la doncella que fue rescatada por un príncipe, y que parece que el príncipe, una vez que la rescata, ya ha cumplido su misión en el mundo, y ella está ahí con sus 7 enanitos, pues mucha labor por delante, ¿no? Bien, y para acabar este bloque, dos preguntas que nos teníamos que hacer. ¿A quién beneficia el patriarcado? Es obvio, ¿no? Al género masculino, porque ya, como hemos demostrado, que se apropia se apropia de unos trabajos y unos servicios que realizan las mujeres en el ámbito familiar, en régimen de gratuidad y visibilidad. Pero también beneficia al capitalismo, en nuestro caso, porque es la sociedad en que vivimos. Si viviéramos en una sociedad socialista, pues el socialismo se beneficiaría exactamente igual. Al capitalismo le beneficia porque la mujer resuelve, porque una sociedad tiene, sea del sistema económico que sea, tiene que dar una respuesta, tiene que ver cómo se resuelve de una forma satisfactoria la cuestión de la reproducción de la especie, cómo se cubren las necesidades afectivas y los cuidados de las personas. Hay modelos económicos que dicen, pues, servicios públicos para todo lo que se necesite. Hay modelos que dicen, pues no, que la mujer lo resuelva en casa, que lo hace muy bien, ¿no? Entonces, para el capitalismo es una forma muy barata y muy eficaz de resolver esta cuestión, que es una cuestión muy importante, que lleva muchas horas de trabajo humano, lo haga quien lo haga, y que el capitalismo se lava las manos. Cuando el capitalismo está en época expansiva y tenemos un estado del bienestar potente, pues sí que se va relajando, ¿no? Sí que se va ofreciendo unas ayudas a las mujeres, que son ayudas paliativas, pero que siguen diciendo, es que esto funciona, lo que pasa es que el Estado te ayuda un poquito, ¿no? Pero la respuesta es claramente, el patriarcado beneficia al género masculino y el patriarcado beneficia al capitalismo. Entonces, si el patriarcado tiene una ideología, como vimos al principio, si tiene una base material, que acabamos de ver, y que existen unas relaciones de explotación en su interior, ¿no debería estudiarse entonces como un sistema socioeconómico, como se estudia el capitalismo, o como se estudia el modelo socialista o el feudalismo? Bueno, pues esto ya es una respuesta personal, yo pienso que no. Yo creo que el patriarcado no es un sistema socioeconómico, sino una estructura que es previo, es algo previo a la constitución del sistema económico que sea, es previa y es transversal. El patriarcado siempre opera dentro de un sistema económico determinado, o sea, no existe en el éter, no es que opera desde un sistema económico siempre, con el cual establece unas relaciones que pueden ser más amigables o pueden ser un tira y afloja.
En el capitalismo serían unas relaciones de profunda amistad, son dos sistemas similares, son clasistas y en ese sentido se llevan bastante bien, aunque en su origen el capitalismo, ahora lo veremos, pues intentó quebrar el patriarcado, pero no lo consiguió. Al final llegaron a un pacto que es muy beneficioso para ambos sistemas. Bueno, pues este es el tercer bloque, porque yo creo que no es suficiente explicar qué es el patriarcado y qué relaciones internas guarda. No es suficiente si no lo ponemos en relación con el sistema económico desde el que opera, en el que existe, al que influye y del que recibe una influencia. O sea, el patriarcado, digamos, que es una pata de la sociedad y el sistema, en este caso el capitalismo, sería la otra. Y vamos a ver cómo los orígenes del capitalismo pasaron una serie de cosas que ahora desarrollaremos, cómo se da como respuesta el salario familiar, cómo llega un momento en que hace crisis, y nos haremos al final dos preguntas. Una de ellas es si el sexo masculino es un sexo explotador, ¿no? Como veíamos que hay relaciones de explotación de género, pues vamos a responder a eso, que es una pregunta que suele plantearse. Bien, pues el capitalismo en su origen no tenía ya un modelo establecido de cómo se explota la fuerza de trabajo. Es decir, entonces era el proletariado que se llamaba, ¿no? La clase obrera o la clase trabajadora o el precariado, que diríamos ahora, ¿no? No hay un modelo ya preestablecido, sino que se va desarrollando a medida que se desarrolla la producción industrial. Y tenemos como ejemplos las primeras fábricas norteamericanas, donde contrataban a jóvenes solteras de familias medias, que hasta que llegaba el momento del matrimonio, pues se veía que era una ocupación propia de señoritas, porque era un trabajo considerado mecánico y repetitivo, impropio del genuino proveedor de la familia patriarcal que es el hombre, ¿no? En Europa, por ejemplo, en algunos países se hicieron ensayos contratando al conjunto de la familia, o sea, iba la familia entera a la fábrica y trabajaban a destajo. De ahí se alimentaban, amamantaban a las crías y todo el mundo colaboraba, los niños desde bien pequeños. Y eso era una reminiscencia del modelo campesino medieval, donde no había esa separación férrea entre lo que es la familia y lo que es la producción, la fábrica, ¿no? Sino que todo estaba mucho más integrado. Eso se puede ver hoy en día en las familias campesinas, donde ordeñar las vacas pues no es muy diferente a preparar la comida. Las mujeres lo hacen como parte de una misma labor y la mujer ahí tiene un papel más reconocido en esas sociedades, ¿no? Y esos modelos fracasaron, porque a medida que se va desarrollando la industria, que van necesitando cada vez más cantidad de mano de obra y que se empieza a contratar ya a hombres, mujeres, niños, a todo lo que pueda desarrollar cualquier tipo de trabajo, la familia empieza a desestructurarse. Aparece la mendicidad infantil, porque los niños que no están trabajando están por la calle, mendigando. Aparece la delincuencia, claro, porque mendigar, si puedes robar en una tienda, pues eso es un complemento. Surgen los abortos se disparan los abortos naturales, los partos en la fábrica, de eso hay imágenes muy bonitas por ahí, muertes prematuras e incluso la disminución de la estatura media de los obreros y las obreras. En Inglaterra hay un estudio donde incluso las autoridades competentes se alarmaron cuando descubrieron que como consecuencia de esta situación la estatura de los obreros habían disminuido. La calidad de la fuerza de trabajo se vuelve muy mala, o sea, que la gente está enferma, la gente no está alimentada, la gente no está cuidada, no hay nadie que esté en el hogar. A los bebés los dejaban con alguna señora y que le daban hasta láudano para que se callaran, para que estuvieran adormecidos. O sea, al desaparecer el modelo ese en que la mujer cuida de toda la familia, pues la familia se desestructura, decae y el conflicto social aparece. O sea, la gente ya no puede aguantar esta situación más y entonces empiezan a preocuparse. La inteligencia del capitalismo en ese momento se preocupa y busca soluciones. ¿Y cuál es la solución? Bueno, aquí unas imágenes sobre los orígenes del capitalismo, como la mujer sí es incorporada, ¿no? Y como esa incorporación al final trae como consecuencia pues, niños y niñas trabajando. Aquí en esa fotografía de la derecha
y en la de la izquierda pues la mendicidad y la delincuencia, como en la obra de Oliver Stone, mafias, incluso que niños para utilizarlos como delincuentes. Bien, pues la respuesta que da el capitalismo es el salario familiar. O sea, el hombre es el jefe proveedor y por su trabajo en la fábrica le pagan lo suficiente para mantener a su familia. Es decir, el capitalista paga al hombre por su trabajo en la fábrica más el trabajo que la mujer hace en el hogar. ¿Vale? Ese es el salario familiar. Y ese salario familiar todavía no está desmontado, aunque ha tenido crisis importantes. El salario familiar no responde a una ley capitalista. El capitalismo lo único que quiere es explotar al máximo para obtener el mayor beneficio. No es una respuesta capitalista, es una respuesta patriarcal. Es una concesión que el capitalismo hace al patriarcado porque sin el patriarcado no sabe cómo resolver el problema de la reproducción, de la especie y de los cuidados. Es un pacto social, es un pacto interclasista, un pacto entre capitalismo y patriarcado. ¿Qué pasa con el salario familiar? ¿Por qué se refuerza el patriarcado? Porque el control de los recursos económicos de la familia está en manos del hombre, que es el que trabaja fuera de la casa y el que recibe los dineros, porque trabajan ambos en ocupaciones distintas, pero el que recibe el salario es el hombre. Entonces tiene ese control sobre los recursos familiares. Y la mujer es expulsada del mercado laboral. No quiere decir que no trabajaran muchísimas, pero por lo menos hubo unas ciertas capas medias que obtuvieron este beneficio, entre comillas, porque la mujer ahí queda marginada, queda expulsada del mercado laboral y pierde la independencia económica que sí tenía trabajando en la fábrica. En el siglo XX, segunda mitad, con la incorporación masiva de las mujeres al trabajo asalariado, pues que ahí hace crisis el salario familiar. O sea, una vez que se incorpora la mujer, vuelve a tener una independencia económica y el salario familiar hace crisis y en la familia se ve que hay elementos, o sea, que no es una unidad armoniosa, sino que es una unidad conflictiva, donde los elementos que la integran tienen contradicciones entre ellos. Y además se demuestra que las teorías que decían que la mujer se emanciparía cuando tuviera derecho al trabajo, cuando tuviera independencia económica, pues aquí se demuestra que no es verdad, que lo que ha conseguido es la doble jornada. Sí que tiene la independencia económica y eso es un avance, pero a costa de mantener el doble trabajo, ¿no? La doble jornada. Bien, pues yo creo que con estas pinceladas que hemos estado dando al patriarcado, como resumen podríamos decir que es un modo de organizar una parte del trabajo que es necesario resolver y por otro lado es un elemento fundamental del sistema capitalista. O sea, el patriarcado, como lo conocemos nosotras y nosotros, no se explica sin comprender cómo se relaciona con el capitalismo. Las preguntas a las que aludirían. Es importante preguntarse si existen intereses antagónicos entre ambos géneros. ¿Por qué? Porque eso va a determinar el tipo de lucha contra el patriarcado, ¿no? Pues bien, yo pienso que sí existen intereses antagónicos, porque la parte masculina tiene un interés material, no es solo una cuestión educacional. A veces nos dicen, bueno, es que con una educación, con poco a poco se irá... Es que no es solo una cuestión de educación, que también es importante. Es que la parte masculina tiene unos privilegios y por tanto tiene un interés material en que se mantenga el patriarcado. Por eso es tan difícil desterrarlo de las familias. Y porque creo que es de justicia reconocer esos privilegios, reconocer que en la familia cada una de las partes no tiene el mismo interés, hay que reconocer que se tienen esos privilegios porque si no, ¿cómo se va a renunciar de verdad a ellos? Si ni siquiera reconocemos que los tenemos. Si le echamos la culpa a una educación, que también es culpable, o si le echamos la culpa a quien sea, a elementos ajenos, ¿no? Yo creo que la parte masculina y la femenina, porque la parte femenina muchas veces también está conforme con esta distribución de la familia. Ambas partes tienen que ver que esa división es negativa, sobre todo para las mujeres. Y la parte masculina tiene que ver que esos privilegios tienen que renunciar a ellos. Entonces, ¿es el sexo masculino un sexo explotador? Pues, a ver, yo creo que en la naturaleza no hay sexos explotadores, o sea, no hay un sexo masculino depredador del femenino por naturaleza.
hay intereses distintos, pero eso es debido a una construcción social y cualquier construcción social se puede modificar. Igual que se ha construido socialmente, se deconstruye y se construye otra cosa diferente. Entonces, yo no creo que el sexo o el género o la identidad o lo que le queráis llamar a lo masculino pues es viril, competitiva, agresiva, etcétera, etcétera. Esos son roles que el patriarcado impone y que el capitalismo aplaude y que lo transmite a través de los medios de comunicación. Entonces, de hecho, hay sectores del género masculino que se rebelan contra esos roles y que incluso se organizan en asociaciones por la deconstrucción de la masculinidad impuesta, y entonces eso es importante para transformar la sociedad. Y creo que el rol masculino en la lucha feminista no puede ser como en el feminismo clásico se concebía, contemplativo o incluso a la defensiva, sino que yo pienso que tiene que ser participativo, porque ambos géneros tenemos que cambiar en esa reconstrucción. Y eso es un diálogo que tenemos que tener y tenemos que reconstruir los géneros entre hombres y mujeres para lograr unas nuevas relaciones entre esa mujer y ese hombre nuevo. Y para acabar, pues querría terminar con esta frase de Eduardo Galeano que dice: la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa.